Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, viernes. Al fin. Viernes. Viernes 14 de diciembre. Mira qué viernes. Un poco día de la Navidad, quincena. Extraordinaria. Desfile navideño, Teletón. 18 años de la reversión de la terminación de los tratados. 19. 19, perdón. Sí, sí. 19, fue en 1999. Sí, 19 años. Y cosas interesantes pasan. Hay una gente que no le gusta recordar las cosas que han pasado bien. Sí. Ahora yo les voy a dar unas cifras sobre el Canal de Panamá, precisamente para que vean ustedes la importancia de ese evento. Nos ha convertido en una de las naciones más importantes de América, sin duda alguna. Bien, pero damos un vistazo al mundo rápidamente. Antes, 0, 1 y 6 decenas. 0, 1 y 6. Decenas sugeridas hoy. Bien. Veamos lo que está pasando rápidamente en el mundo. Fíjense, le hablamos ayer de lo que pasó en Francia. Bueno, después de 48 horas, la policía francesa en Estrasburgo no había salido del área el asesino terrorista. Y lo batieron. Y 3 policías lo identifican, él se abalanza y se tira contra ellos, y la policía francesa, ante estos hechos, cuando saca su pistola, para matar. Y lo acribillaron ahí, listo. No, la policía francesa, recuerden que en Francia todavía hace 40 años estaban guillotinando gente, es decir, que no son gente de paños tibios y de eso de la igualité, la liberté y la fraternité, pues... Sí, dentro de la ley. Lo pasan por el arco del triunfo, lo tienen ahí en medio de la... Pero bueno, mientras eso ocurre, y creo que volvió ya Estrasburgo a hacer lo que tenía que hacer, se abrió la feria, pero no logra Macron resolver el problema de la protesta. Para este fin de semana, los chalecos amarillos anuncian nuevas protestas en lo que se ha denominado una nueva insurgencia social, producto de las cosas acumuladas y de las promesas que el presidente hizo cuando prometió llegar al poder, ¿se acuerdan? Un iluminado, ¿no? El iluminado, muchacho joven. Pasando ciertas dificultades. Vamos a ver qué pasa en Francia, se lo estaremos informando. Pero hubo un avance importante en Yemen. En las conversaciones de paz que se están desarrollando en Suecia, en Estocolmo, se llegó a un acuerdo particularmente de suspensión de las hostilidades en el puerto de Hodeidat. Y ese puerto es tan importante porque ahí es donde se llegan todos los suministros. Tanto los rebeldes hutíes como el gobierno acordaron una tregua y cese de las hostilidades. Y esto va a permitir el suministro de alimentos a la población yemení, que está amenazada por una de las hambrunas más grandes de la historia. Más de 75.000 niños han muerto de hambre en esta brutal guerra que se desarrolla en esa región. ¿Y por qué pudo ocurrir eso? Porque se han producido una serie de cambios geopolíticos. Ayer, el Senado de los Estados Unidos, en abierta confrontación con su presidente Donald Trump, decidió suspender la ayuda de los Estados Unidos que le daba a Arabia Saudita en su operación en Yemen. Y recordemos que Arabia Saudita no es que tenga un gran ejército, es porque ha tenido siempre el apoyo de las potencias. La plata para comprar lo mejor. Pero no tiene esa capacidad militar. Toda esa estrategia y toda esa información la obtenía los Estados Unidos. Esto unido al asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que también ha sido condenado y ha sido implicado el príncipe heredero, ha puesto a Arabia Saudita contra la pared en la opinión pública mundial, y su aliado estratégico, la Unión, el Emiratos Árabes Unidos, también han tenido que ceder, y se ha producido un avance importante para detener una de las masacres más grandes que afecta a la humanidad. ¿Y esto qué importancia tiene para nosotros? Bueno, que el reino de Arabia Saudita es uno de los grandes productores de petróleo y ha amenazado a los Estados Unidos con suspender envíos de petróleo a los Estados Unidos. Y esto sí crea un problema que debemos prestar atención. Mientras en los Estados Unidos, mis queridos amigos, esta confrontación del Senado, el 21, se debe decidir si el gobierno de los Estados Unidos se cierra o no se cierra. Y yo creo que
esta va a ser una de las medidas más importantes que vamos a tener que darle seguimiento la próxima semana. Que se cumple este plazo fatal. Y ya veremos lo que está ocurriendo. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Fernando, se encuentra acosado por nuevas evidencias. Y hoy la CNN, bueno, de ayer para hoy, publica un artículo, corre una historia en donde en una reunión del agosto del 2015 habría estado Michael Cohen, el director del periódico, Enquirer. De la compañía madre, la compañía de medios que es dueña de Enquirer, el señor Pecker, estuvo en una reunión en la que participó el señor presidente de los Estados Unidos y allí se decidió los $150,000 a la señorita esta McDowell. Y esto, que es lo que condenan al señor Michael Cohen, le crea un problema al presidente de los Estados Unidos y además, como si fuera poco, una espía rusa se declara culpable de estar espiando para los Estados Unidos, para Rusia, contra los Estados Unidos. Las estrellas se están alineando contra el presidente de los Estados Unidos en casos jurisdiccionales y vamos a esperar reacciones del presidente de los Estados Unidos. Esto para el mundo no es bueno porque se trata de una nación tan importante que juega un rol hegemónico en algunas áreas del mundo, ya no en todas las áreas, pero que está en abierta confrontación con otra de las potencias que es la República Popular China. Y esta inestabilidad en los Estados Unidos no es bueno, para nadie. Para nadie, créamelo. Entonces, lo que nosotros debemos estar es que se resuelva ese problema de los Estados Unidos en la mejor forma. Fíjese lo que ha pasado en la confrontación China con Canadá. ¿Se acuerdan que China le advirtió a Canadá, China Popular, que la detención de las tesoreras de Huawei iba a tener consecuencias? Bueno, ayer detuvieron a otro canadiense en China, acusado de atentar contra la seguridad de la República Popular China. Y esto ha llevado al primer ministro Trudeau ahora a hablar con más prudencia. Y para complicar el asunto, el presidente de los Estados Unidos dice que esta detención de esta señora allá en Canadá podría utilizarse como un mecanismo de presión para conseguir concesiones en China. Y esto ha creado más suspicacias mundiales. Mire dónde estamos nosotros, en esta guerra comercial. En este campo de batalla. En este campo de batalla que es real. No nos engañemos. Mientras eso ocurre en ese mundo complejo, la señora May, ¿se acuerda que se fue a Bruselas? Bueno, vino sin nada. Cero. Y todavía le falta pasar el Brexit por el Parlamento y no tiene los votos. Y como no trajo nada, la situación es igual para ella. De manera que Inglaterra se encuentra complicada ella misma. Enredada en su propio problema. Cocinada con su propia salsa, lo dirían en mi tierra. Y fíjese, le voy a tomar 3 países de América Latina. Mire lo que está pasando en Venezuela. Hoy cierra sus labores uno de los periódicos más históricos de Venezuela, El Nacional, cuyo presidente Otero ha dicho que razones muy simples, presión. Que está España exilado también, sí, para que estemos claros que las presiones no tienen papel, la crisis económica cierra uno de los diarios más importantes de la historia reciente de América Latina y particularmente de Venezuela. Tenemos que expresar nuestra preocupación por lo que está ocurriendo ahí, en el deterioro de la economía venezolana, en una crisis que pareciera no tener solución de continuidad. Y este es uno de los problemas a los que tenemos que concentrarnos, porque si no se resuelve el problema político de Venezuela, la crisis migratoria que está generando ese problema, que afecta fundamentalmente a Colombia, Ecuador, Brasil, Panamá. Pero menor, aquí la que está recibiendo la migración es Colombia, está generando una alta tensión política y está creando serios problemas. Ese es un país. El otro es lo que está pasando en Nicaragua, en donde el gobierno acaba de declarar la ilegalidad de organizaciones militantes de los derechos humanos y arrecia la confrontación y no hay vías de solución sino de confrontación en Nicaragua. Y esto en plena región nuestra, centroamericana, en donde tenemos una Guatemala que ayer, en una de las cosas que pasó en los Estados Unidos, una niña guatemalteca de 7 años muere en este éxodo migratorio en custodia norteamericana.
Y Guatemala no sale con este presidente Morales, que no tiene mayor influencia. Lo que está ocurriendo está prácticamente capturado por el sistema militar. No, es una democracia infuncional, una Honduras sumida en una pobreza extrema y un Salvador que entra a elecciones y no hay la menor duda que la oposición de derecha va a ganar. Arena va a arrasar. Entonces, esta situación la confrontamos ahora con otro modelo, era Argentina de Macri. Allí no hay izquierda, ahí está la derecha. El presidente Macri, estimados televidentes, llegó al poder prometiendo de que la única forma que lo debían medir a él era por la reducción de la pobreza. Y dijo que si él no lograba la reducción de la pobreza, lo sacaran de él. ¿Qué dicen los números hoy? Cuando Macri toma el poder, la pobreza en Venezuela, perdón, en Argentina era de 28,7%. Hoy es de 34%. Hay 2,1 millón de argentinos más pobres ahora. ¿Qué le parece? O sea, si es por eso, debía renunciar. La inflación, con el último mes de ahora, que habíamos calculado nosotros en cerca del 40, ya está en 43,9 y es probable que termine en 50%. ¿Y los intereses bancarios? Los intereses bancarios subieron al 50%, ya los dan disminuyendo por el flujo de dinero que dio el Fondo Monetario Internacional, pero las reformas que se han aplicado están afectando cada vez más a los pobres. Ahora cobre esos dos modelos y mire los dos nuevos modelos que entran e inician su desarrollo. México con un modelo de centro-izquierda, más a la izquierda que al centro, y Brasil con un modelo de neoliberal más a la derecha que al centro. Dos modelos que entran y ya con problemas. En dos países que constituyen las principales economías de nuestra región. Ahora, hágase la siguiente pregunta. En ese mundo de esa complejidad, ¿cómo debemos pensar los panameños? Porque noto mucho el discurso del simplismo, el discurso de la descalificación. Eso no resuelve absolutamente nada. Lo que resuelve es entender la complejidad del problema y al entenderla, buscar las soluciones de conjunto. A la vuelta, le quiero hablar sobre el Panamá actual, sobre los casos judiciales. Tengo aquí algunas cosas que les quisiera comentar del caso Martinelli y de la posición de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Particularmente le quiero leer la posición del magistrado Sedalice, nombrado en esta administración. ¿Y cuál es el camino que debe seguirse después de lo que ha pasado con Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia? Y mirar algunas de las cosas del calendario electoral. A la vuelta.